Muy buenos días con todos. Quien les habla es la obstetra Loida Polo, coordinadora del área de telesalud del Hospital Belén de Trujillo. Les damos la bienvenida a esta telecapacitación de esta mañana organizada por la Oficina de Gestión de la Calidad en conjunto con la Oficina de Docencia e Investigación y la Unidad Funcional de Telesalud del Hospital Belén de Trujillo. El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy importante, el cual es auditoría de la calidad de registro haciendo uso de la herramienta informática CARE, fundamental para poder fortalecer el registro clínico como sustento del acto médico, la seguridad del paciente y la mejora continua de la calidad asistencial. Para esta sesión contamos con la participación de la doctora Ana Sofía Aro Chalén, médico cirujano y médico auditor de la Red de Salud de Trujillo, con formación en gestión de servicios de salud y auditoría médica, quien nos compartirá su experiencia y conocimientos en el uso de esta herramienta. Agradecemos a todos nuestros participantes por su conexión. Les invitamos a que, por favor, mantengan sus micrófonos apagados, asimismo también sus cámaras, para que no haya ningún tipo de interrupción o, claro, ningún tipo de interrupción para para nuestra ponente de esta tarde, de esta mañana. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la telecapacitación de esta mañana. Doctora Ana Sofía Aro Chalén, es un privilegio tenerla con nosotros esta mañana. Adelante, la escuchamos. Doctora, le voy a dar también el pase para que usted pueda compartir sus pantallas. Listo, gracias. Buenos días con todos. Gracias más bien por la invitación también para hablar el día de hoy de algo tan importante que es la auditoría en calidad de registro. Vamos a esperar un momentito para poder compartirle la ponencia. Yo soy médico cirujano y también soy médico doctor perteneciente a la red de salud Trujillo. Voy a hablar más o menos para ponerles en contexto el día de hoy. Si bien es cierto, pues usamos un aplicativo que es la herramienta informática CARE, también este se fundamenta en la normativa técnica, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de norma técnica que es fundamental para poder aplicar esta herramienta informática, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco. Hay dos normativas importantes que se relacionan bastante con la auditoría de calidad. Una de ellas es la norma técnica 029 del Ministerio de Salud, que es la norma técnica de salud de auditoría de calidad de registro, sí, de calidad de atención en salud. Uy, creo que sí, sí se logra ver. Me parece que, disculpen, no. Sí, sí se ve. Mm. Sí, ¿Sí se sí, ve? doctora, sí logramos ver la pantalla. Sí. Ya, listo, gracias. Bien, es importante saber que todas las normativas que rigen la calidad o la auditoría en calidad de atención en salud no tienen fines punitivos. Todas las normativas que vamos a ver son simplemente para establecer lineamientos técnicos y metodológicos para poder realizar estos procesos de auditoría y también van a permitirnos, en este caso, la norma 029 nos va a permitir verificar y mejorar la calidad de atención de los servicios de salud, promoviendo de manera activa el respeto hacia los derechos del usuario. ¿Sí? Pero es importante recalcar nuevamente que no tiene fin punitivo, solamente es como una evaluación para ver si estamos actuando o estamos haciendo los procedimientos netamente de la consulta o de la emergencia o de hospitalización, ¿no? Depende de en qué servicio se está haciendo la auditoría, de manera adecuada, ¿sí? Bien. Entonces, ¿quiénes realizan esta auditoría? Tenemos diferentes comités de auditoría. Uno de ellos es el Comité de Auditoría en Salud, que generalmente está constituido por con un profesional médico y no médico, ¿no? En los establecimientos de salud y o servicios médicos de apoyo. Este tipo de auditoría se va a basar más en procedimientos, por ejemplo, tenemos la auditoría de salud sexual y reproductiva, ¿no? Cómo es que la gestante está haciendo la atención a la gestante, por ejemplo, en este caso, o con niños de nutrición menor de 36 meses, para ver si están yendo de manera adecuada a su suplementación, si está haciendo la normativa técnica adecuada para este proceso, ¿no? Y el comité de auditoría médica, que básicamente están todos constituidos por médicos que son pertenecientes al establecimiento de salud
o el servicio médico de apoyo. Normalmente la cantidad de participantes son 3, ¿sí? Ahora, cuando un establecimiento de salud es de mayor complejidad o tiene un volumen de auditorías muy grande, se pueden formar equipos pequeños que están adscritos al comité principal. Tienen la misma cantidad de miembros, un representante, ya no sería un presidente, un representante, un secretario de actas y un vocal, quienes al final de la auditoría que vayan a realizar van a estar levantando esta información y enviándosela al presidente del comité propiamente, ¿sí? Para que éste pueda elevarlo y puedan, al final de toda la auditoría, presentar los resultados obtenidos. Ahora, estos equipos siempre tienen que ser oficializados con resolución del director del establecimiento de salud o el que haga de sus veces, ¿no? Que puede ser un director de unidad ejecutora, entre otros. ¿Dónde vamos a realizar la auditoría? Como ya comenté, la auditoría se va a realizar, se puede hacer en todos los servicios, ¿no? Consulta externa, hospitalización, emergencia o en todo donde se use historia clínica. También puede ser, por ejemplo, CRED, puede ser obstetricia, nutrición, psicología, dependiendo de qué tipo de procedimiento o qué tipo de auditoría vayamos a hacer. Esta vez vamos a enfocarnos en la consulta externa, que es donde usamos la herramienta informática CARE. Entonces, si bien es cierto, ya sabemos quiénes son los que realizan las auditorías, ya sabemos qué fin tiene la norma de auditoría en calidad de salud, vamos a ver ahora cómo es que vamos a hacer el registro, cómo vamos a hacer esa evaluación del registro de la historia clínica. Y tenemos que tener en cuenta que hay otra normativa también que nos va a guiar paso a paso para hacer esta evaluación. ¿Sí? La norma técnica 139 es la norma de 2018, es la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Aquí vamos a ver que existen diferentes lineamientos, no solamente nos informa cómo se van a realizar los procedimientos de atención en salud en consulta, o sea, cómo es el adecuado llenado de la historia clínica. También vamos a ver otros ítems que no vamos a tocar, pero me gustaría informarles, que es relacionados a admisión, a archivo y también hospitalización, entre otros, ¿no? Vamos a ver que aquí está todo especificado cómo es que debe registrarse en la historia clínica, ¿sí? Vamos a enfocarnos un poco de manera general y vamos a hablar específicamente de consulta externa, como ya había comentado anteriormente. La norma técnica 139, que es la norma técnica de salud para gestión de historia clínica, va a regular todos los procedimientos netamente de la gestión de la historia clínica, cuya finalidad va a ser contribuir a mejorar la calidad de atención de los usuarios en los servicios de la salud, siendo obligatorio registrarse en una historia clínica. La atención con fecha y hora debe ser objetiva, debería tener necesariamente letra legible y no debería haber enmendaduras, borrones o, bueno, manchones, ¿no? No se permiten abreviaturas en los diagnósticos y de preferencia deberían solamente permitirse abreviaturas que estén netamente en la norma, o sea, que estén aprobados por la norma técnica, o en su defecto podrían ser abreviaturas que sean conocidas de manera a nivel nacional, ¿no? No deberíamos colocar, por ejemplo, aquí ITU, ¿no? Por dar un diagnóstico. Debemos colocar infección de tracto urinario. Entonces, ese es un ítem bastante importante en la calidad de registro de atención. Ahora, los diagnósticos deben corresponder a la clasificación internacional de enfermedades, que es el CIE, actualmente usamos el CIE 10, y deben ser codificados, ¿sí? Registrándose además si es un diagnóstico presuntivo, definitivo o repetido según sea el caso. Aquí quiero recalcar que este registro de manera objetiva, con letra legible y colocando toda la información, nos permite no solamente brindar una buena calidad de atención, porque ya si yo, por ejemplo, no voy a ver a mi paciente en la próxima consulta, sé que mi colega va a poder continuar con la atención de calidad porque tiene la hora en que fue atendido el paciente, hay una letra que va a poder entender, hay un registro adecuado de la codificación de los CIE-10, hay un examen adecuado del paciente, hay una anamnesis adecuada. O sea, hay que recordar que la historia clínica nos permite obtener datos para mejorar la atención al paciente, para llegar a un diagnóstico o en su defecto para poder de repente plantea problemas de salud que nos lleven a un diagnóstico más adelante, ¿no? Si es que necesita apoyo al diagnóstico, entre otros. Entonces es muy importante que toda la información sea registrada en la historia clínica siguiendo estos lineamientos, no solamente para brindar una atención de calidad, sino también teniendo en cuenta que la calidad de atención al usuario no solamente es el trato o la atención que se le da, sino también tiene que ver muchísimo con cómo se registra la historia clínica.
En cuanto a consulta externa, vamos a tener que los datos de filiación que deben estar consignados son nombre y apellido, el DNI, el sexo, el lugar, fecha de nacimiento, la procedencia, dirección actual, teléfono, tipo y número de seguro. Sí, estado civil, ocupación, religión y la acompañante es el caso, sobre todo en adultos mayores y en menores de edad, ¿no? Que debería estar de manera obligatoria, sí o sí, consignado en la historia. Historia clínica, ya netamente vamos a ver fecha y hora de atención, funciones vitales. Las funciones biológicas son muy importantes consignarlas en la historia clínica. Antecedentes familiares y personales, reacciones adversas a medicamentos o historial de alergias, motivo de consulta, ¿no? Junto con el rato cronológico, que es tiempo de enfermedad, forma de inicio y el curso de la enfermedad, el examen físico general y regional, según la patología por la que el paciente esté llegando a la consulta, el diagnóstico, ya como hemos consignado anteriormente, con el CIE-10 correspondiente y el tipo de diagnóstico, ¿no? Probable o presuntivo, definitivo y repetido. El plan, el tratamiento, que incluye el régimen higiénico-dietético, y los medicamentos deben estar en DSI, que es Denominación Común Internacional. Eso significa que ningún medicamento debe estar colocado en nombre comercial. Debe ser consignado o registrado con el nombre, por decirlo de alguna manera, genérico, ¿no? Presentación del medicamento, la dosis, la vía de administración, la frecuencia en que va a ser tomado el medicamento y la duración, ¿no? Por cuántos días. Y asimismo, la norma hace bastante hincapié en el consentimiento informado de docencia o procedimientos que también deben estar en en la historia clínica de consulta externa. Cabe mencionar también que estos datos, esos datos que debemos registrar, se va a repetir en las demás consultas o las demás auditorías, como ejemplo emergencia, hospitalización. Van a haber algunas variaciones, pero esos son datos más resaltantes, específicamente en la consulta externa. ¿Ya? Ahora, la red Salud Trujillo ha implementado esta herramienta informática CARE con el fin de hacer esta auditoría, digamos, un poco más factible o más fácil, por decirlo de alguna manera, o más dinámico, voy a decirlo, el registro de auditoría, siguiendo estos lineamientos que hemos visto. Que, por ejemplo, estamos la norma 029 y la norma 139, ¿no? Que ya hemos visto con anterioridad. Ahora, vamos a ver que esta herramienta informática se basa en estos lineamientos y por lo tanto los ítems que vamos a ver más adelante van a corresponder a todas las características y a todos los criterios que ya hemos conversado. Antes de pasar específicamente a la herramienta informática, sí me gustaría comentar que hay un indicador que es la calidad de registro de historias clínicas en la IPRES, cuya definición es el grado en el cual la historia va a cumplir requisitos establecidos para el registro completo y correcto que se basan en las normas que ya hemos conversado, ¿no? Siendo importante que toda esta información que se registre en la historia tiene que ir con la firma y el sello del profesional de salud que brinda la atención y teniendo en cuenta que la calidad de registro correcto y completo de historias clínicas se va a evaluar a través de la auditoría, ¿no? Que es aplicable en todas las historias clínicas que sean tanto manuscritas y electrónicas según corresponda. Es un indicador específicamente de proceso y el objetivo va a ser determinar la calidad de registro en las historias clínicas que van a corresponder a las prestaciones o servicios ofertados o recibidos por el usuario en la IPRES. Además de eso, tenemos en la norma 029, también es importante mencionarlo, hay un instructivo de este anexo, o sea, de este registro, incluso el aplicativo que vamos a ver más adelante, hay un instructivo de cómo vamos a realizar la auditoría en la consulta externa. Sí, está en la página, les invito a que puedan leer la norma más adelante, está en la página 35, la 37. Aquí vamos a ver todos los puntos específicos en los cuales vamos a hacer la auditoría y cómo es que va a ser su correcto llenado. Hay algunas clasificaciones que vamos a ver que en base a lo que hallemos o encontremos en la historia vamos a poder ir calificando. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de auditoría, ¿no? La auditoría por diagnóstico, en cuanto a la historia clínica, auditoría por diagnóstico, vamos a ver que vamos a seleccionar la última consulta que corresponde al diagnóstico definitivo, ¿sí?
Si esta consulta es una consulta de seguimiento para estudio diagnóstico, se va a evaluar la información, pero de la primera consulta que corresponde al episodio actual del diagnóstico. Ahí es donde vamos a aplicar la auditoría. Y vamos a ver que al final, dentro de del aplicativo de herramienta informática, dentro de la auditoría, hay un ítem de seguimiento que vamos a ver más adelante. Ahí es donde vamos a aplicar ya las historias, las consultas correspondientes, ¿no? O siguientes. Pero debemos abocarnos a la primera consulta que tuvo el paciente. Si es que fuese un diagnóstico ya repetido, ¿no? Si es que vamos a hacer una auditoría de un paciente que ya tiene una enfermedad crónica y que viene para seguimiento. De preferencia, los seguimientos no deberían auditarse más que en este ítem de seguimiento, como mencionaba, pero sí debemos tomar la primera consulta del paciente para ver si de repente sí ha estado siguiendo la norma, ¿no? Tanto en registro como también en procesos. Si hay concordancia entre lo que estamos viendo en anamnesis y estamos viendo en plan o en tratamiento. Sí, para la evaluación del ítem de seguimiento y el control de la evolución se aplican las consultas posteriores a la primera consulta, ¿no? Que es lo que les mencionaba. Y en caso de ser un paciente crónico, ¿no? En el cual la primera consulta es de un periodo largo, se aplica el seguimiento a las 10 últimas consultas. Y auditoría de una consulta específicamente es que se va a seleccionar una consulta de historias clínicas que correspondan a la primera consulta o una reevaluación que sea completa, que ya tenga un diagnóstico determinado, ¿no? Independientemente de cuál fuese ese diagnóstico. Y aquí vamos a ver que se aplica la ficha completa, excepto el ítem referente a seguimiento y a control de evolución, ya que no vamos a encontrar en esta vez, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la herramienta informática Karen. Vamos a ver que tenemos diferentes partes en esta herramienta informática que van nuevamente, para mí es importante mencionar que esta herramienta informática se ha basado en las normas técnicas que hemos visto y hago bastante hincapié de esto porque la norma técnica, las dos que hemos visto van a ser nuestros manuales para poder realizar una buena auditoría. Sin estos manuales o sin tener este conocimiento de la normativa, va a ser un poco más difícil o tedioso poder auditar de manera correcta las historias clínicas. Bien, entonces, esta herramienta informática, vamos a ver que tiene 5 partes. La primera es datos generales de la auditoría. La segunda es observaciones en general, que va a contener filiación, anamnesis, examen clínico, diagnósticos, plan de trabajo, tratamiento, atributos específicos de la historia clínica y seguimiento de la evolución. En la parte 3 es no conformidades, que es todos los hallazgos que vamos a poder evidenciar después de la auditoría. Las conclusiones, ¿no? En qué vamos a concluir, si es que cumplimos de repente criterios, si es que brindamos calidad de atención, si es que estamos en proceso de brindar calidad de atención o de repente ya no estamos brindando una calidad de atención al usuario. ¿Sí? Y las partes 5 y últimas son las recomendaciones que van a ser dadas en base a todos los hallazgos que hemos encontrado después de la auditoría. El uso del aplicativo es bastante dinámico, es bastante práctico, ¿sí? Tenemos diferentes partes. Primero seleccionamos la microred a la que pertenece el establecimiento a auditar. Después vamos a seleccionar el establecimiento. Dependiendo del trimestre que vayamos a auditar, lo vamos a seleccionar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, primer trimestre. ¿Ya? Hemos elegido una microred, que en este caso, pues, para el ejemplo sería Moche, ¿no? Y Hospital de Cruz Vilca. Una vez que hemos ingresado toda esa información, nos va a jalar a esta página. Vamos a ver que los datos, vamos a verificar primero que los datos sean correctos, ¿sí? El hospital o la microred sean los correctos. Ahora, recordamos que primer parte son datos generales de auditoría, ¿no? Aquí vamos a ver que tenemos varios ítems. Miembros del comité, donde tenemos que colocar los miembros completos de los integrantes del comité de auditoría médica. Número de auditoría, si es primer, segundo, tercero, cuarto trimestre. Fecha de auditoría es la fecha en la que estamos realizando la auditoría. El servicio auditado son los servicios que están seleccionados, por ejemplo, medicina general, medicina interna, puede ser ginecología, pediatría, entre otros, ¿no? Ahí colocamos qué servicio estamos auditando. En asunto, es una auditoría programada. La auditoría programada ya está establecida en cronograma, ¿no? En este caso realizaríamos las auditorías programadas, porque ya estaríamos basándonos en un cronograma dentro del plan de auditoría, ¿no?
La fecha de atención brindada es la fecha consignada en la historia clínica. Es por eso que es muy importante poder colocar estos datos. ¿Sí? La codificación de la historia clínica, que es el número de la historia clínica, la codificación del personal tratante, aquí se coloca el CMP, que es el registro nacional de bueno, el registro de la colegiatura del profesional que esté brindando la atención. En este caso, como es consulta externa y generalmente lo hacen el profesional médico, se colocará su CMP. No colocamos el RNA o el Registro Nacional de Especialidad porque normalmente cuando uno, supongamos que yo deseo buscar, como vuelvo a decir, ¿no? No hay fines punitivos, pero si yo deseo buscar al profesional, no lo voy a encontrar con el Registro Nacional de Especialidad, lo voy a encontrar con su colegio, con su número de colegiatura. Es por eso que la codificación debe ser esta. El diagnóstico del alta, que es el registro del diagnóstico, ya sea presuntivo o definitivo, que está consignado en la historia clínica, y el CIE-10. Aquí es importante que el CIE-10 sí sea verificado que corresponda al registro del diagnóstico, porque en algunas oportunidades sí hemos encontrado que algunas veces puede que no coincidan. Tal vez es justamente por lo que mencionaba, una de ellas puede ser la letra que no es tan legible, ¿no? Entre otras cosas, que podemos evidenciar de repente que no parece la letra que se ha consignado, ¿no? Entonces puede haber un tema ahí de incongruencia, ¿no? Por eso es que es importante siempre verificar que el CIE-10 corresponda a la patología que está con el diagnóstico o que está siendo diagnosticada. En la segunda parte de estas observaciones vamos a ver todo lo que es datos de filiación. Aquí tenemos diferentes formas de clasificar, disculpe, de clasificación. La primera es completo, ¿no? Que significa que los datos son correctos, que cumplen los criterios, que está totalmente lleno este criterio. Incompleto es porque hay datos parciales y no contiene todos los datos requeridos. No existe es que no se ha consignado, no hay evidencia de este registro de la información y no aplica, solamente es en datos en los que este ítem no es requerido de manera obligatoria, ¿no? Por ejemplo, si es un adulto que no necesitas venir con acompañante, en el ítem que dice acompañante, domicilio de la persona que es responsable, sería no aplica porque no corresponde a este criterio, ¿sí? Vamos a ver el número de historia clínica. Si lo evidenciamos, será completo. Supongamos que vemos nombre y apellido del paciente, está completo, completo. Tenemos aquí en tipo y número de seguro. En tipo y número de seguro tiene que ir, por ejemplo, si el paciente cuenta con CIS, debe ir CIS y el número del seguro. Si solamente colocan el CIS y no el número de seguro, que es el número de filiación, que generalmente es 182, 180E, 183, dependiendo de qué tipo de seguro tenga el paciente, si no está, sería incompleto, porque ahí solamente es un dato parcial. Nos dice o bien el número de seguro o bien nos dice el tipo de seguro. Lugar y fecha de nacimiento es exactamente lo mismo. Si solamente dice el lugar o solo dice la fecha, sigue siendo incompleto. Si no encontramos este tipo de información, sería no existe. La edad, el sexo, domicilio actual, lugar de procedencia, documento de identificación, que sería el DNI o carta de extranjería, dependiendo del tipo de paciente, o CNV, ¿no? Estado civil, grado de instrucción, ocupación, religión, teléfono y, bueno, como mencionaba, ¿no? Acompañante a domicilio, mayores de preferencia deberían ir con acompañante. En relación a la anamnesis, vamos a ver que hay fecha y hora de atención. Vamos a calificarlo como completo, incompleto y no existe. Completo si es que está la fecha y la hora, incompleto si se registra bien o la fecha o la hora de la atención y no existe en caso de que no se evidencie registro. En motivo de consulta debe estar todos los signos y síntomas o el motivo específico de consulta, ¿no? Revaluación, control, dependiendo de lo que sea. Y en caso de no tener, aquí solamente tenemos dos formas de clasificarlo, que sería completo y no existe. Porque aquí no entra el ítem de incompleto y tampoco no aplica. Aquí solamente es completo o no existe. O está, o se evidencia o no se evidencia. Lo mismo pasa en tiempo de enfermedad. O se evidencia el tiempo de enfermedad con curso y forma de inicio o no se evidencia el registro. Rato cronológico, es importante mencionar que aquí, para que sea el clasificado como completo, este registro debe estar con características propias de los signos y síntomas, ubicación anatómica, presentación, síntomas que sean asociados como aliviantes y agraviantes también de la sintomatología por la cual el paciente acude a la consulta.
Y está incompleto si es que se registra información de manera parcial y no se indaga en más signos y síntomas adicionales, ¿no? Y no existe, obviamente, si no hay ningún tipo de registro, si encontramos de repente en blanco, ¿no? O no encontramos información realmente que sea, que aporte al tipo de criterio que estamos evaluando, ¿no? Funciones biológicas, completo, incompleto o no existe. Completo es que se registra apetito, sed, sueño, orina de posiciones. Incompleto es que solamente se registran algunos y no existe es porque no evidenciamos en ninguna parte de la historia este registro. Antecedentes, es importante aquí que tengamos en cuenta que los antecedentes no solamente son de enfermedades fisiológicas o patológicas, también debemos considerar las epidemiológicas y las ocupacionales. Completo es que se registran antecedentes pertinentes según la anamnesis y que nos van a permitir contribuir al diagnóstico. Y el incompleto es que se registra netamente de forma parcial la información. No existe porque no se ha evidenciado en el registro de la historia ningún tipo de antecedente. En caso de que el paciente no tenga antecedentes, se deberá colocar paciente no cuenta con antecedente de importancia o algún otro o una otra forma de colocarlo, ¿no? Pero sí debe estar señalado. Si no tiene antecedentes, debe estar incluido en la historia clínica, porque de repente a la hora de auditar yo podría pensar que no se colocó. Entonces sí es importante que si no tiene, registrarlo. En cuanto al examen clínico, vamos a ver que el examen clínico general se registra la exploración sistemática de pacientes que permite evidenciar algún problema de salud cuando está completo. Cuando es incompleto, el examen clínico es porque hay datos de exploración, pero solamente parciales, y no existe porque no se evidencia en un registro de la información. En funciones vitales, aquí nos piden la temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial. Deberíamos agregar también saturación, que es importante en la mayoría de pacientes. Vamos a ver que está completo cuando se registran datos en su totalidad, incompleto cuando solamente están algunas registradas. Hay que recordar que en niños obviamente la presión no corresponde, excepto que esté establecido según el nivel, ¿no? Pero en caso de no corresponder, no se tomaría en cuenta y solamente se tomaría en cuenta el resto de, de signos vitales. Y no existe cuando no hay ningún tipo de registro, ¿no? Peso y talla, igual, completo e incompleto no existe, completo si está consignado el peso y la talla, incompleto solamente hay alguno de ellos y no existe porque no se evidencia ningún tipo de información. Estado general, estado de hidratación, estado de nutrición, estado de conciencia, piel y anexos, completo cuando están todos los datos solicitados, incompleto cuando nada más se ha consignado de manera parcial esta información, solamente hay algunos de ellos, y no existe porque no se va a evidenciar ningún tipo de registro. Y el examen clínico regional es completo cuando se registra la exploración sistemática de los pacientes que permite evidenciar un problema de salud según lo que estamos viendo en la anamnesis. No es algo más dirigido ya este examen clínico regional. Y acá vamos a poner todos los hallazgos, tanto negativos como positivos, que encontremos durante la evaluación. Incompleto si solamente hay un examen sistemático parcial, ¿no? No están al menos los principales, digamos, ¿no? Que aporten por lo que el paciente está viniendo, ¿no? Supongamos que el paciente viene por tos y yo no hago exploración de orofaringe, este, viene con síntomas de repente de resfrío, no sé, y viene no hago exploración de orofaringe, o de repente lo hice y no lo consigné, estaría siendo incompleto, ¿sí? Y no existe porque no hay ningún tipo de registro de la información. En lo referente a diagnósticos, vamos a ver tres ítems aquí: el presuntivo coherente, el definitivo coherente y el uso del CIE-10. El presuntivo coherente, vamos a ver que se clasifican tanto el definitivo como el presuntivo, se califican de la misma manera: completo, incompleto o no existe. Completo es cuando se ponen los dos diagnósticos, teniendo en cuenta la análisis y el examen físico, y también considerando que aquí no hay abreviaturas, porque los diagnósticos, vuelvo a repetir, deben estar sin uso de abreviaturas para que sea un correcto llenado de historia clínica. Incompleto es porque se registra información de manera parcial. De repente, en base a la anamnesis, vemos que no se ha colocado algún diagnóstico o de repente pidieron un examen adicional y no está consignado, o sea, no corresponde, no hay coherencia entre lo que yo estoy pidiendo o estoy revisando con el diagnóstico, sería incompleto, ¿sí? Y no existe es porque no hay ninguna evidencia de registro de la información. Y aquí es algo muy importante que es el uso del CIE-10, que es completo, es cuando se registran en su totalidad
los CIE-10 de acuerdo a la patología que está consignada o registrada. Incompleto porque solamente ponen en algunos diagnósticos, son 4, han puesto solamente en 2, sería incompleto y no existe si es que no se ha colocado en ninguno de los diagnósticos. En relación al plan de trabajo, eh, aquí vamos a ver que los exámenes de patología, tanto clínico como exámenes de diagnóstico por imágenes, tenemos aquí una clasificación de 5, ¿no? Valores. Completo, porque van a concordar con el diagnóstico propuesto. Incompleto, porque tal vez hay un diagnóstico que ameritaba algún tipo de examen adicional y no se ha solicitado, o no se evidencia el registro de esa solicitud en la historia clínica, vamos a colocar incompleto. En exceso es porque se han pedido de repente exámenes que no eran necesarios con lo que estamos revisando nosotros dentro de la auditoría. No existe es porque no se ha registrado ninguno siendo necesario y no aplica es porque la patología de repente no amerita un examen adicional, entonces se clasificaría como no aplica. En relación a las interconsultas y referencias, las interconsultas son dentro del establecimiento de salud y las referencias son a otros establecimientos de salud. En relación a esto, vamos a ver que también se clasifican como completo cuando se hacen según la norma, teniendo en cuenta el diagnóstico. Incompletos cuando solamente se hacen de repente algunas especialidades, las interconsultas o las referencias según corresponda, pero de acuerdo a las patologías se evidencia que faltan todavía realizar interconsultas o referencias, ¿no? Según el tipo de patología. En exceso porque se está enviando además de los necesarios, no existe porque no se evidencia el registro y no aplica es porque en realidad no hay necesidad de, la patología no amerita una referencia, no una interconsulta, ¿no? A otra especialidad. En relación a procedimientos diagnósticos y terapéuticos, perdón, persistentes, vamos a ver que completo es si el procedimiento concuerda con los diagnósticos de anamnesis y el examen clínico que se ha realizado y se ha consignado en la historia clínica. Incompleto es porque no se registra en la indicación todos los procedimientos necesarios según la patología. En exceso es porque se evidencia de repente que se están solicitando, supongamos, no sé, exámenes o se hacen procedimientos adicionales que no están, digamos, respaldados por un diagnóstico consignado en la historia clínica, ¿no? O en mi anamnesis o en mi examen físico. Y no existe porque no se evidencia el registro de información. La fecha de próxima cita es completo o no existe. Completo cuando se registra la fecha de próxima cita y no existe cuando no se evidencia registros de la información. En relación al tratamiento, vamos a ver que ya, como le hemos mencionado hace un momento, que incluye el régimen higiénico-dietético y medidas generales concordantes y coherentes según la patología de que estamos consignando en la historia clínica. El nombre de los medicamentos que debe estar en la denominación común internacional, como les mencionaba. Por ejemplo, paracetamol, ¿sí? Consigna presentación 500 miligramos, dosis del medicamento, una tableta o 500 miligramos, vía de administración, vía oral, frecuencia de medicamento cada 8 horas o cada cuántas horas estoy dejando el medicamento yo, y la duración por 2 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos ítems deben estar. Si están todos estos, es completo. Se clasifica como completo, porque la información requerida está en su totalidad. ¿Sí? Incompleto cuando es un dato parcial y no contiene todos los datos requeridos y no existe si es que no se ha evidenciado. Aquí quisiera hacer una mención de que todo lo que es prescripción de medicamentos también tiene un manual de buenas prácticas de prescripción en los que se basa, ¿sí? Y también por eso es que tenemos que tener todos esos datos para que no haya duda de o haya alguna observación en este tipo de registro de tratamiento. En relación a los atributos de la historia clínica, si es que se cuenta con formatos de atención integral por etapas de vida, ¿no? Que esto va más aplicado a primer nivel de atención. Si está completo, es porque la historia clínica contiene los formatos según la etapa de vida acorde a la normativa actual, ¿no? Y se encuentran debidamente llenados. Si está incompleto, es que contiene formatos incompletos o que son llenados de manera parcial. Y no existe es cuando no hay evidencia de este registro o no se evidencia que el formato es el adecuado para la atención, ¿no? Pulcritud es que no hay enmendaduras, si está completo, no hay enmendaduras, no hay borrones de repente o con uso de corrector, ¿no?
Si no existe o si encontramos esto, sería no existe. O sea que se está evidenciando que no hay un buen registro, ¿no? Digamos, o sea, eh, para cuando uno se equivoca, la norma menciona que podemos tacharlo, colocar las iniciales al lado de lo que estamos tachando y hacerle, y continuar, ¿no? O hacer la corrección en la parte superior. Pero no debería haber una enmendadura o un borrón en general. Pero la norma sí permite hacer como les menciono nuevamente, es tachar, poner las iniciales para saber quién es la persona que está corrigiendo o haciendo la corrección y después continuar con la forma, lo que queríamos colocar, ¿no? De manera correcta. Letra legible, completo, porque la letra es entendible, se puede leer con facilidad. No existe es porque no cumple el criterio requerido. No uso de abreviaturas. Por ejemplo, en el examen físico, ¿no? RCRR para aparato cardiovascular. La mayoría podemos conocer estos, pero no son abreviaturas que están respaldadas por ninguna normativa en general. Entonces deberíamos colocar fluidos cardíacos rítmicos regulares, ¿no? Entonces debe ir completo. Esa también es una abreviatura que se está contando, igual que las abreviaturas en diagnósticos, ¿sí? Y si se usa abreviaturas, ya sería no existe, porque no cumple con los criterios requeridos. Sello y firma del médico tratante. Tiene que estar completo, incompleto o no existe. Completo es que si se registra firma y sello del médico tratante. Incompleto es porque no se registran de repente solamente la firma o solo el sello del médico. Y no existe es porque no se evidencia ni firma ni sello. Y el seguimiento de la evolución es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Se aplica solamente a auditorías por diagnóstico cuando se han realizado más de una consulta. Completos porque se registra la evolución de todos los síntomas, resultados de laboratorio, toma de medicamentos o de tratamientos o medidas terapéuticas adecuadas, seguimiento de referencias o interconsultas, evolución e intercurrencias evidenciadas y está incompleto cuando se va a registrar nada más de manera parcial y no existe cuando no se evidencia ningún tipo de registro, ¿no? Si estamos haciendo una auditoría de la consulta y es la primera, este ítem no aplicaría. Ahora, las no conformidades, que eso es algo que sí tenemos que llenar nosotros en base a lo que estamos hallando dentro de la auditoría de la historia clínica, son criterios de auditoría en las cuales se incumple de manera parcial o total la forma adecuada según la normativa, ¿no? O sea, eso sí habría que, se coloca ahí en no conformidad. La conclusión es la opinión del equipo auditor que resume las no conformidades, ¿no? Aquí podría ser, como les mencioné de repente, que no brinda atención, no brinda una calidad de atención, ¿no? En registro de historias clínicas, por ejemplo, ¿sí? U otras que que concluyamos como comité según lo que estamos auditando, ¿no? Las recomendaciones o sugerencias se van a formular en base a lo que yo encuentro en no conformidades. De repente es la primera vez que yo voy a auditar, entonces yo encuentro varias deficiencias, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una recomendación mía? De repente, capacitación en la norma técnica 139, que es en la que nos vamos a basar específicamente para el correcto, en la gestión de la historia clínica, ¿no? Ahora, es importante saber que esas recomendaciones no solamente yo voy a decir, recomiendo capacitación en la normativa. Tiene que ir en cuánto tiempo tengo que hacer esa capacitación y a qué personal va a ir dirigido, ¿no? De repente, al auditar yo encuentro otro tipo de no conformidades, no solamente de la norma, sino de normas que sean, o de repente guías o manuales que tengan que ver con los hallazgos, también los tengo que consignar quién va a dar la capacitación, o sea, quién es el responsable de esta capacitación o esta socialización y en qué plazo le vamos a dar para que se realice esta actividad. Sí, hay que ser muy específicos aquí porque después vamos a ver que hay un monitoreo de recomendaciones, hay un seguimiento de recomendaciones. Normalmente las auditorías se hacen de manera trimestral, entonces, lo ideal sería que yo en cada auditoría no repita lo mismo, ¿no? Si yo ya capacité, de repente ver qué otras, y supongamos que yo hice capacitación y el personal, claro, ha mejorado, yo encuentro que en mi segunda auditoría hay o el segundo trimestre, perdón, hay una mejora del porcentaje al auditar, tengo que ver en qué partes hay aún deficiencias y qué estrategias voy a tener yo
para poder, o qué recomendaciones puedo plantear yo para mejorar y que en el tercer trimestre haya un aumento un poco más del porcentaje, ¿no? De la auditoría. Entonces, en eso se basan más las recomendaciones. ¿Qué estrategias voy a plantearle yo de repente a la máxima autoridad de mi establecimiento para que poniendo esto en práctica mejore esta calidad de registro? Una vez que hemos terminado de auditar, vamos a dar en el aplicativo guardar, que está justo en la parte superior. Después de guardar, vamos a ver en la parte izquierda que va a salir todos los puntajes correspondientes según lo que hemos calificado. Y al final vamos a ver que hay una puntuación total según cada historia clínica. Normalmente auditamos 5 historias. Sí, la puntuación, este es un ejemplo. Por ejemplo, nos salió 84,85, ¿no? Nos dice acá por mejorar. ¿Cómo vamos a ver si está dentro de los valores esperados o no? Es que es satisfactorio, o sea que se brinda una calidad buena, digamos, de atención, es igual o mayor a 90. Por mejorar es entre 75 a 89 y si es deficiente es menos de 77, 75, perdón. Entonces, esto es automático, el puntaje sale automáticamente, no tenemos que sumar nada ahí. Y sale automáticamente también la clasificación en la que se encuentra. Entonces, no conformidades, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado que no hay datos de filiación como lugar de nacimiento, ¿no? Se coloca mejorar datos de filiación o no se registra lugar de nacimiento, ¿no? Además, encontramos de manera incompleta datos de motivo de consulta, por ejemplo, no tipo de enfermedad. Ese es un ejemplo, que eso va a ser de acuerdo a lo que ustedes están hallando. Y también hay otra parte que vamos a ver aquí, no sé si ven en la parte izquierda, dice imprimir, inicio y estadística. Estadística nos va a permitir ver los resultados de auditoría y vamos a poder ver de manera más dinámica este registro. O sea, en qué ítem de repente hay un porcentaje mayor, en qué parte, perdón, hay un porcentaje mayor. Y también vamos a ver al último una comparación con los trimestres, ¿no? Entre el ideal y el logro para poder ver en qué área, de repente de manera más dinámica, en qué área estamos o tenemos la mayor deficiencia, ¿no? Entonces, eh, este aplicativo CARE, que fue implementado por la red de salud, es bastante dinámico, como han podido ver. Lo principal es conocer la normativa técnica. Desde nuestra experiencia es que al inicio, cuando estábamos empezando a auditar y no teníamos esta herramienta informática, era un poco tedioso porque teníamos que estar viendo como ítem por ítem cómo se calificaba. Entonces, básicamente, es mucho más dinámico mediante esta herramienta informática. Nos toma, ya que tenemos un poco más de experiencia, entre 8 a 10 minutos tal vez por historia. Antes era mucho más tiempo. Sí, incluso si conocemos bien los ítems y ya es un poco, con la práctica es un poco más visual y podemos reducir esos 8 a 10 minutos en algo más rápido porque ya conocemos los ítems. Pero hay que recordar que no podemos realizar auditorías si no conocemos la normativa o la clasificación, porque si no yo voy a estar colocando de repente o consignando clasificaciones de los ítems que no corresponden con lo encontrado en la historia clínica. Y eso me da porcentajes altos que a la vez cuando yo voy a verificar, ¿no? De repente, supongamos que yo soy un ente superior a los comités o soy parte de calidad y quiero ver cómo se están haciendo las auditorías, podría evidenciar que no hay un registro adecuado si es que hay un desconocimiento de la norma, ¿no? Entonces, por eso es que la exposición iniciamos con la normativa porque es bastante importante tener este respaldo, ¿no? Como les mencionaba, las normas son los manuales para poder hacer todo lo que, ya sean herramientas informáticas para mejorar procesos o hacer procesos más dinámicos o hacerlos incluso si no tuviésemos este aplicativo, definitivamente sería un poco más tedioso, pero también si no conocemos la norma, es muy difícil realizar una buena auditoría, ¿no? Sobre todo de calidad, porque el registro lo podemos evaluar, pero si no conocemos la normativa, vamos a tener deficiencias en la clasificación, ¿no? Y bueno, como podemos ver, ya para concluir, la primera cosa es que la experiencia que hemos tenido con esta herramienta informática es muy buena. Vamos a ver que hay gráficos dinámicos en cuanto a estadísticas, vamos a ver que hay comparativos, vamos a ver que la clasificación es bastante fácil.
Lo único que vamos a tener que llenar en sí nosotros son datos del miembro del comité, bueno, datos generales de auditoría, las no conformidades, las recomendaciones y las conclusiones, ¿no? El resto es automático, jala el puntaje ya de manera automática y nos va a brindar si es que cumplimos o no con los criterios. Mm, mm. Y si queremos volver, bueno, vamos a inicio, no, no, más. Pero toda la información y todas las normas nos van a ayudar a que podamos lograr una calidad de atención, ¿no? Creo que muchas veces la auditoría de las historias, ¿no? O de repente la auditoría en general no se le da la importancia que es debida, ¿no? Cuando en realidad si yo no hago un registro adecuado, si yo no hago de repente un llenado apropiado de la historia clínica, estoy dejando de atender a mi paciente con calidad, aunque no se vea, porque a veces uno dice, no, yo atiendo a mi paciente bien, le doy sus indicaciones, pero sí hay que recordar que la historia clínica es un documento médico legal. Si bien es cierto, cuando nosotros auditamos, no es un fin punitivo, sí nos puede salvaguardar de cualquier eventualidad que pueda pasar con los pacientes. Entonces, mientras yo registro de manera adecuada, no voy a tener ningún problema. No, por ejemplo, en consulta, si es que hay un paciente que tal vez amerita reevaluación, se orienta sobre signos de alarma, ¿no? O registrar de manera adecuada cómo está dando el medicamento, porque de repente yo a mi paciente le puedo explicar, lo pongo en la receta, él pide la receta, lo toma como él se acuerda o ella se acuerda que debe colocarlo, y cuando viene a consulta puede pensar que ha pasado alguna cosa o que le ha hecho mal, alguna cosa, ¿no? Puede haber una intercurrencia, una eventualidad con algún paciente. Y si yo no le he registrado de manera adecuada, puede ser un problema para nosotros. Entonces, el fin es que podamos tener toda la información disponible para que yo diga, yo hice bien mi atención está de manera correcta, he consignado todos los ítems requeridos, y al final no solamente llegar a un diagnóstico, sino también eh, salvaguardar no solamente mi atención, sino que mi colega que lo va a volver a evaluar también tenga conocimiento de todo lo que yo vi, ¿no? Es como si yo se lo estuviera contando. Entonces, esa es la importancia de la auditoría, es que veamos que los ítems se registran según la normativa para tener, para verificar que cumple esos estándares de calidad, ¿no? Y también, obviamente, teniendo en cuenta, como ya mencioné al inicio, los derechos del paciente, que también son bastantes y que, aunque no se tome muy en cuenta la auditoría, es uno de los pilares esenciales, ¿no? Es uno de los puntos esenciales y críticos que podemos encontrar hoy en día. Entonces, yo, ya para finalizar la exposición, tenemos que tener que la calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando, ¿no? Que es justamente lo que mencionaba. Entonces yo les invito muchísimo a que puedan leer de repente de manera más amplia la auditoría, las normativas técnicas, ¿no? Que hemos mencionado la 029, que es la de calidad de atención en salud, y la 139, que es netamente la calidad de registro de gestión de la historia clínica, ¿no? Entonces, no sé si les dejé alguna cosa en claro, si hay alguna pregunta, de repente que alguien quisiera hacer referente a lo que yo he expuesto. Doctora, muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias por la ponencia que nos ha brindado esta mañana. Es una excelente información que nos está brindando esta mañana. Vamos a pasar, doctora, a la parte de las preguntas. Tenemos preguntas escritas. Bueno, también nos están consultando si es que pueden hacer uso del micrófono. Por supuesto que sí, levantan la manito y nosotros les vamos a dar pase a que puedan aperturar sus micrófonos. Voy a iniciar, doctora, por las preguntas que nos han dejado en la cajita del chat Sí, del Zoom y luego ok. pasamos a las preguntas que nos puedan generar de repente usando el micrófono, ¿ya? Nos consultan por el chat del Zoom. Buenos días, doctora. ¿Qué podemos hacer cuando la parte médica indica a un paciente con diagnóstico de síndrome febril, enfermedad diarreica
le indica exámenes de laboratorio parasitológicos, examen seriado y de Graham. Lo último no es Ujú. reconocido por el CIS. Ya. Supongo que se refiere a si es que se debería colocar o consignar historia clínica aunque no se haya pedido en el establecimiento. Ajá. Supongo que es por eso. Independientemente si está o no brindado por el establecimiento, debe estar consignado en la historia clínica. O sea, todo procedimiento, todo examen adicional, incluso el tratamiento que uno le está dejando fuera del establecimiento, o que no lo vaya a dar el establecimiento, debe estar consignado en historia clínica. Si en su defecto, supongamos que en relación al tratamiento no hubiese un principio activo como tal, se colocará el registro porque es una marca, no es un, está registrada. Entonces debemos colocar la R en la parte superior derecha. Pero en cuanto a exámenes laboratorio, debe estar consignado en historia clínica. No hay nada que nosotros no dejemos o no hagamos que no sea registrado en historia clínica. Todo debe ir ahí. Porque si mi paciente venía a revelación con otro colega, yo puedo pensar que el paciente de repente le sacó de manera particular, si no está consignado en historia clínica. Entonces yo puedo preguntar, ¿no? Pero, o sea, ¿quién le indicó de repente? No quiero saber, a indagar un poco más. Si no está registrado, yo no lo puedo saber que mi colega le está dejando ese examen. Entonces sí es necesario indicarlo, sí es necesario colocarlo, registrarlo, ¿no? Porque incluso cuando yo realice la auditoría, si de repente usted está consignando como síndrome febril, no fiebre, y enfermedad diarreica, yo podría, o sea, la auditoría de las historias clínicas no solamente es la calidad de registro, que es una parte importantísima, yo también puedo ver cómo es que ustedes están de repente planteando el diagnóstico o perdón, el plan que van a hacer en base a la patología. Entonces yo podría decir en la parte que dice exámenes de laboratorio, si no lo han consignado, para mí está incompleto porque debieron pedirle exámenes. Entonces yo no lo voy a tomar en cuenta si es que no está registrado. ¿Ya? Entonces yo le sugeriría que esto sí debe estar registrado en historia clínica, aunque sea de manera particular. Sí o sí tiene que estar registrado. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, ¿ese sistema estará disponible para los miembros del comité de auditoría? Sí, o sea, como les mencionaba, ¿no? Esta herramienta informática sí la tenemos nosotros disponibles, la usamos para editar historias desde hace tal vez 2024, si no recuerdo mal. Nosotros contamos con este aplicativo como Red Salud Trujillo, ¿no? Y ese es el que usamos para editar nuestras historias clínicas. Eso es el alcance que yo podría dar en este caso a la pregunta, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos otras preguntas. A ver, nos comentan, ¿permite CARE la auditoría en tiempo real de las notas de enfermería? Y otra Mm. pregunta más adicional a ello, ¿cómo CARE ayuda a identificar omisiones en el SOAP, SOAPIE? Papi. Sí, bueno, mm, permite auditorías en tiempo real. En general, sí, pero recordemos que, esta herramienta informática acá estamos usando en consultorio externo. No lo estamos usando específicamente para hospitalización porque según la norma, en hospitalización ya entra todo lo que es evoluciones médicas, hoja de indicaciones, evoluciones, bueno, notas de enfermería, notas de obstetricia, no según corresponda, entre consultas, entre otros. Es un poco más amplio de lo que vamos a ver. Entonces, sí, sí creo que es importante recalcar que CARE es más para consultorio externo, ¿no? Sin embargo, en la norma técnica 139, que es la de gestión de historia clínica, vamos a ver una parte específica que habla de hospitalización y qué tipo de formatos debe contener y qué es lo que debe estar en cada una también. Entonces, más que identificar omisiones del SOAPIE, el SOAPIE me parece que es, si no me equivoco, es como el SOAP en médicos, ¿no? Es más que todo la evolución. Em, Podría ayudar a identificar, sí, porque tenemos en cuenta que el SOAP o el SOAPIE nos orienta a la parte de subjetivo, objetivo, el plan, el análisis, intervenciones me parece que es también y alguna otra cosa específica. No, no recuerdo muy bien qué es el SOAPIE específicamente, sé que es de la evolución de enfermería,
pero más que todo omisión, hay que recordar que cada criterio de la evolución tiene una parte específica, ¿no? O sea, hay que recordar que lo subjetivo es netamente lo que el paciente me dice. Yo no puedo colocar en esa parte paciente de tantos años de edad porque eso iría más en el análisis que estoy haciendo en relación al paciente, ¿no? Simplemente voy más dirigido, paciente, refiero tal cosa, ¿no? Específicamente, mejoría o sentirse tranquilo. En la O, todo lo que se evidencia en la O sí es todo el examen físico y también exámenes de laboratorio porque son esos algo que yo puedo observar. En A, que es el análisis, el análisis debe estar bastante detallado. Yo hago bastante hincapié en los análisis porque el análisis me permite hacer un plan. Si yo no tengo un análisis adecuado de todo lo que voy encontrando en la historia clínica, hablando específicamente de hospitalización, no puedo hacer un plan. Si yo no he hecho un análisis de todo lo que yo he encontrado, de repente de lo que el paciente me está diciendo, el examen físico, exámenes, entre otras cosas, o procedimientos que se vayan a realizar, yo no puedo tener un plan, porque mi plan siempre va a ir acorde a los diagnósticos que yo tengo o lo que yo estoy evaluando, ¿no? En intervenciones y procedimientos, básicamente es el alcance que yo podría dar, porque no recuerdo muy bien lo que significa la I y la E, pero ese es el alcance que yo podría dar, ¿no? Sí nos permitiría, pero específicamente CARE es para consulta externa. Para el resto, sí tendríamos que de repente implementar un aplicativo que sea específico o una herramienta informática específica para hospitalización, porque hospitalización tiene otros ítems. Pero sí se podría usar este aplicativo porque tiene los ítems de consulta, de repente para lo que es em, el registro adecuado en atención de CRED, por ejemplo, ¿no? Que también tendríamos que adaptarlo porque la normativa de CRED es un poquito diferente, pero los ítems siguen siendo lo mismo, ¿no? La pulcritud del CIE-10, el uso de la farmacología, los exámenes que se ven a pedir, o sea, toda la descripción tiene que estar los ítems que ya hemos mencionado. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Bueno, una última pregunta más. Nos comentan, ¿cuáles son los errores más frecuentes en la historia clínica electrónica para poder tener en cuenta? La historia clínica electrónica también se basa en la normativa 139. Es un aplicativo que se supone también cumple los criterios específicos de la norma, ¿no? En general, haciendo un análisis general, la historia clínica lo que más se evidencia es el, los relatos cronológicos muchas veces son muy dirigidos, ¿no? Cuando los pacientes vienen para primera consulta, a veces no se evidencian antecedentes, también muchas veces no se evidencian en mujeres en edad fértil. Si es la primera consulta, deberíamos colocar antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Por ejemplo, porque son partes de los antecedentes, son partes de los antecedentes de personales y familiares, reacciones adversas a medicamentos que muchas veces tampoco se registran, ¿no? Y los diagnósticos que podemos encontrar algunos con abreviaturas, ¿no? Creo que las abreviaturas es algo bastante frecuente en las historias, a menos que yo alguna vez he podido revisar, pero es un tema, yo creo que es un tema más de practicidad o de repente por el tiempo que tenemos en consulta, pero no debería hacerse, ¿no? Son cosas que hemos encontrado y que poco a poco se están mejorando y concientizando, porque el tema de auditoría, si bien es cierto, para muchas personas puede ser un tema bastante engorroso, ¿no? Pero es un tema bastante sencillo una vez que uno le toma la importancia que tiene la auditoría o la calidad de registro en general. Y también una vez que uno se va adaptando, es un proceso de adaptación que hemos tenido muchas veces, incluso con el uso de la herramienta informática y en general con las auditorías, es un proceso de adaptación bastante necesario, ¿no? Bueno, esos son los errores más frecuentes que hemos encontrado, ¿no? Abreviaturas, a veces obviación de usos del CIE-10 en algunas patologías, tal vez, y el examen clínico, que mayormente lo hacen muy dirigido, cuando hemos visto que debe ser uno general y uno regional que sí debe ser dirigido, pero debe estar por lo menos de manera sistemática descrito, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos una última pregunta. Nos comentan, ¿cómo Mm, auditan la correlación entre diagnóstico médico y diagnóstico de enfermería? ya. Recordemos que hay dos comités, uno es un comité de auditoría en salud y otro es un comité de auditoría médica.
El Comité de Auditoría Médica lo que va a evaluar es netamente acto médico. Por eso es que todos los que conforman el comité son netamente médicos. Y el Comité de Auditoría en Salud es el que se va a encargar, que tiene un profesional médico y dos profesionales, digamos, de profesiones no médicas, son los que se van a encargar de hacer la auditoría en salud. Por eso es que no tenemos ese tipo de desfases en relación a diagnósticos médicos y diagnósticos de enfermería, porque son criterios totalmente diferentes, ¿no? Son comités incluso totalmente aparte. La auditoría médica no hace auditoría de calidad de registro de atención por enfermería, por ejemplo, porque no hay acto médico ahí. Quien sí podría hacerlo es el Comité de Auditoría en Salud. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a dar por finalizada este bloque de preguntas que hemos tenido para que nuestros participantes puedan absolver sus dudas. Y bueno, ya estamos dando en todo caso por terminado este bloque de preguntas. Sin antes agradecer, para poder finalizar, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la doctora Ana Sofía Arochalén por la calidad, el profesionalismo y los aportes que nos ha brindado durante esta telecapacitación, los cuales sin duda van a contribuir muchísimo a que pueda fortalecer la calidad del registro clínico y los procesos de auditoría en nuestra institución. Asimismo, también queremos agradecer a nuestros participantes por su activa asistencia e interés eh, sobre este tema importante y para que pueda fortalecer sobre todo esta cultura de calidad y mejora continua, ¿no? En nuestra institución. Entonces, y de manera especial también extendemos nuestro reconocimiento y nuestros saludos a la licenciada permitido que sea posible esta telecapacitación en conjunto con la Oficina de Investigación y la Unidad Funcional de Telesalud y a todos los equipos involucrados en general, ¿no? Que hicieron posible participación, estamos a la información que nos ha brindado, tal vez quiera dar unas palabras de agradecimiento o para poder finalizar esta telecapacitación. Bueno, sí, la primera cosa es que quisiera agradecerles por la oportunidad que me han dado para poder contar un poquito de la experiencia de auditoría. La auditoría, como mencioné, es un pilar fundamental no solamente en la calidad de registro de historia clínica, sino también en la calidad de atención en salud para el usuario, porque la calidad no solamente es el buen trato o la atención adecuada, la calidad va mucho más allá de las cosas que no se pueden ver, como es cómo se registra la historia clínica, o de repente cómo lleno yo mi receta, ¿no? Hay diferentes tipos de auditoría, pero la calidad es mucho más completa de lo que a veces se entiende. Entonces, yo agradezco que hayan podido dar este espacio, la importancia necesaria a este tema, ¿no? Que es la auditoría en calidad de registro de historia clínica, que muchas veces es dejado un poquito de lado, ¿no? Por el tema de que es un poquito más tedioso, engorroso, pero una vez que uno empieza a conocerlo, de verdad que no solamente le entiende la importancia, también le empieza a ver un poquito el gusto de llenar de manera adecuada las historias clínicas, ¿no? Entonces, los invito a todos que puedan tal vez leer un poquito más sobre las normas que he podido compartir. Yo he compartido solamente una parte, las normas son bastante amplias, pero les invito a que puedan seguir compartiendo, de repente viendo, averiguando un poquito más de cómo mejorar su calidad de registro, ¿no? Y vean que al final esto sí da frutos, tener una buena calidad de registro da frutos, no solamente en una mejor calidad de atención al usuario, sino también un mejor registro en relación al personal, al servicio, ¿no? Y a la institución netamente también. Entonces, nuevamente, mi entero agradecimiento a la invitación que me han hecho y espero poder haberles, bueno, espero haberles dado un poquito de lo que yo conozco al menos, ¿no? Sí. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por esta información brindada. Sin más preámbulos, vamos a dar por finalizada esta telecapacitación. Hacerles recordar que se les ha enviado el enlace para el registro de sus asistencias. Asimismo, también se les está
compartiendo el enlace de nuestro canal de YouTube donde vamos a subir esta telecapacitación y para que de repente ustedes puedan reforzar, ¿no? La telecapacitación de esta mañana y puedan verlo o compartirlo también con sus colegas, con personal de salud que esté interesado en lo que viene siendo la auditoría. Asimismo, también nuestro canal de WhatsApp, donde también vamos a estar, donde estamos compartiendo los flyers de todas las telecapacitaciones que va a ofrecer la Unidad Técnica Funcional de Telesalud durante este año 2026. Bueno, sin más que decir, damos por finalizada esta telecapacitación. Que tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Y será hasta una Gracias. próxima oportunidad. Hasta luego. Ujú. Buenas tardes. Hasta luego.